Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a veces puede parecer un verdadero laberinto, la ley del impuesto a la renta de Perú. La idea es simple, vamos a desarmarla juntos, pieza por pieza, para que su estructura y sus conceptos más importantes queden súper claros. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a definir qué cosa es renta para la ley. Después, veremos quiénes pagan este impuesto. Luego, un concepto clave: la renta de fuente peruana. De ahí pasamos a las 5 categorías que ordenan todo. Y para cerrar, revisaremos qué ingresos están libres de impuestos. ¿Todo listo? ¡Empecemos! Ok, arranquemos por el principio de todo, la base. Cuando la ley habla de renta, ¿a qué se refiere exactamente? O sea, ¿qué tipo de ganancia es la que realmente genera la obligación de pagar impuestos? Miren, el concepto original, el que está en el corazón de la ley, es bien específico. Piensen en algo duradero, una fuente que no se agota con un solo uso y que puede generar ingresos cada cierto tiempo. El ejemplo clásico es una casa que se alquila. La casa es la fuente durable y el alquiler es el ingreso periódico. Pero claro, la cosa no se quedó ahí. Ese concepto inicial se fue ampliando, y bastante. Hoy en día, renta gravable es un término mucho más grande. Abarca prácticamente cualquier tipo de ganancia que se pueda imaginar. Ya no es solo el alquiler. Ahora hablamos de las ganancias de capital por vender un activo, los ingresos de un negocio, lo que se gana por un trabajo, por inversiones, casi de todo. Esto obviamente hizo que el universo de personas y actividades que pagan impuestos creciera un montón. Ok, ya entendimos por qué se grava. La pregunta que sigue es lógica: ¿quién paga? Y aquí en Perú todo, pero absolutamente todo, gira en torno a una sola distinción que lo cambia por completo. Y esa distinción es si la persona o la empresa es domiciliada o no domiciliada. Piénsenlo así: si alguien es domiciliado, juega en el equipo local para los impuestos. ¿Qué significa eso? Que paga impuestos por su renta de fuente mundial, o sea, por lo que gana en Perú y en cualquier otra parte del mundo. En cambio, si es no domiciliado, es como el equipo visitante. Solo paga impuestos por la renta que genera dentro de Perú. Nada más. Entonces, esto nos lleva a una pregunta súper práctica, sobre todo para cualquier extranjero que viva o pase un tiempo considerable en el país. Y la respuesta es un número: 2 años. La ley, en su artículo 7, pone una línea muy clara. Un extranjero con residencia continua en Perú por 2 años o más pasa a ser considerado domiciliado para fines tributarios. A partir de ese momento, sus obligaciones cambian por completo y tiene que empezar a tributar sobre su renta mundial. Y esto se conecta perfectamente con nuestro siguiente punto, porque si acabamos de decir que los no domiciliados solo pagan por lo que ganan en Perú, bueno, se vuelve fundamental definir con exactitud qué cosa es renta de fuente peruana. Básicamente, la ley se hace una pregunta muy simple: ¿dónde ocurrió la acción que generó el dinero? Si la respuesta es en Perú, entonces es renta de fuente peruana. Por ejemplo, si se tiene un inmueble acá, el alquiler es de fuente peruana. Si se tiene capital o bienes que se usan económicamente en el país, también. Y por supuesto, si el trabajo o la actividad comercial se realiza dentro del territorio peruano, esa ganancia es de fuente peruana. La lógica es: la riqueza se generó aquí, entonces se tributa aquí. Entonces, para que quede súper claro, este concepto es la puerta de entrada. Es lo que define si una persona o empresa no domiciliada tiene o no que pagarle impuestos al fisco peruano. ¿Así de importante es? Muy bien, ya vimos el por qué se grava, el quién paga y el dónde se genera la renta. Ahora nos falta el cómo. ¿Cómo organiza la ley todos estos ingresos tan diferentes? Bueno, para eso usa un sistema de categorías. Y aquí está el esqueleto de la ley. Todo ingreso gravable tiene que caer en una de estas 5 categorías. Imaginen que son 5 canastas diferentes. La primera, para rentas de inmuebles. La segunda, para rentas de capital como intereses o dividendos. La tercera es la canasta grande de los negocios. La cuarta, para los profesionales independientes. Y la quinta, para los sueldos de los trabajadores dependientes. Cada canasta tiene sus propias reglas y su propia forma de calcular el impuesto. Es la manera de ordenar el juego. Y ya para ir cerrando este recorrido, nos queda ver la otra cara de la moneda.
Ya vimos todo lo que sí paga impuesto. Ahora veamos qué ingresos están explícitamente fuera del alcance de la ley. Son las llamadas rentas inafectas. Aquí la ley, en su artículo 18, hace una lista bien clara. Hablamos de conceptos como las indemnizaciones laborales, la compensación por tiempo de servicios o CTS, los pagos por seguros de vida o accidentes, también las pensiones de jubilación. Si nos fijamos, muchos de estos ingresos tienen un carácter social, de protección al trabajador o de previsión. Por eso, la ley decide dejarlos fuera de la base imponible. Y ahí lo tienen, el esqueleto completo. El qué, el quién, el dónde y el cómo del impuesto a la renta en Perú. Con estos conceptos, ya se tiene un mapa para navegar esta ley que a veces parece tan complicada. Y claro, esto nos deja con la reflexión final. Ahora que se conoce la estructura, ¿dónde encaja cada tipo de ingreso que uno podría generar dentro de este sistema?